Bueno, buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en este segundo encuentro del ciclo de participación política de las mujeres en las metrópolis. Desde el Instituto les queremos agradecer por sumarse nuevamente. En el primer encuentro trabajamos cuestiones referidas a la planificación de ciudades con perspectiva de género, y en esta ocasión vamos a trabajar en particular y analizar datos respecto a la región metropolitana de Buenos Aires, a los municipios que integran la región, municipios bonaerenses en particular, y por otro lado, digamos, consideramos que un marco general en el cual nos van a introducir Lara y Anabela, que ahora les voy a presentar, quienes van a dar inicio a su presentación, y con ellas comenzamos. Consideramos importante analizar estas temáticas que refieren a analizar y a poner en debate cuestiones que hacen a las ciudades más inclusivas, repensar las diversas estrategias que todos generamos a través de nuestra labor cotidiana para que esto suceda. Y en este caso en particular, entonces, vamos a dar inicio con este marco conceptual, un marco más amplio. Lara y Anabela nos van a estar acompañando. Ambas son licenciadas en Ciencia Política. Lara es magíster en Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella, es docente e investigadora en la UBA, en la Universidad de San Martín y en la Universidad de Torcuato Di Tella. También sus estudios y publicaciones principalmente están referidos a temas de gobernanza y responsabilidad corporativa y planificación estratégica participativa. Y en el caso de Anabela, como dije previamente, ella también es licenciada en Ciencia Política, cursando la maestría en Ciencia Política, docente e investigadora, y sus estudios, que hoy nos va a compartir un poco de ello, tienen que ver a la política comparada, al análisis comparado y el género. Sin más, entonces, chicas, las dejo para que den inicio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias al Instituto por la invitación y a todos por conectarse en estos tiempos un poco raros. Con Anabela, cuando Ayelen me convocó, pensamos enseguida en qué podíamos aportar desde nuestros estudios. Como bien dijo Ayelen, mi acercamiento a los estudios vinculados al género es bastante reciente y viene más desde el lado de la política comparada. Con Anabela en este momento estamos dando un seminario en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires sobre política comparada y género. No es un seminario sobre feminismo, sino sobre cómo las reglas y las instituciones políticas incentivan o desincentivan la participación de las mujeres o de cualquier otra minoría, pero en particular de las mujeres en la política. Y desde ahí nos queremos acercar. Después Anabela va a mostrar más datos, pero la idea que les queríamos traer a ustedes en este momento como marco conceptual a todo lo que vamos a ver después, y sobre todo a las experiencias que van a contar desde los municipios, tiene que ver con cómo las instituciones lo que hacen es incentivar o desincentivar que ciertos sectores sociales puedan participar de la vida pública. Y ahí lo que surge siempre tiene que ver con la idea de representación descriptiva o representación sustantiva de las mujeres. Y en la Argentina, particularmente, lo que ha sucedido a lo largo de la historia es que la representación descriptiva de las mujeres estuvo muy tempranamente garantizada, ¿sí? Comparado con el resto del mundo. Tuvimos una ley de voto femenino en los toda la pelea y la lucha de Alicia Moro de Justo, a partir de los años 20, el primer proyecto de ley de voto femenino en la década del 30, la efectiva sanción después en la década del 40, la incorporación política de las mujeres ha sido siempre, en términos institucionales,
bastante importante en la Argentina, hasta que llegamos al año, ¿sí? Toda la lucha de Florentina Gómez Miranda, y hasta que llegamos al año 91 con la efectiva sanción de la ley de cupo. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de representación sustantiva o representación descriptiva? Bueno, la representación descriptiva tiene que ver con esto, ¿no? Con las mujeres presentes en los ámbitos de toma de decisión, específicamente en los ámbitos legislativos. La representación sustantiva, ¿sí? Tiene otra dimensión, o otras dos dimensiones, se la puede ver o conceptualizarla desde dos lugares, que es, uno, si la efectiva participación de las mujeres en estos ámbitos legislativos genera, ¿sí?, articulación de intereses que se traduce después en legislación que favorece a las mujeres. Entonces, aunque esté garantizada la presencia de las mujeres en los ámbitos legislativos, mucha de la literatura de la ciencia política se dedica a estudiar a ver si efectivamente esta participación de las mujeres en los ámbitos legislativos redunda o no redunda en legislación a favor de las mujeres. Y ahí nos podríamos meter en esa discusión, pero es bastante, nos llevaría por otro lado y no nos llevaría a lo que queremos, al punto que queremos hacer con Anabela, pero esta representación descriptiva sí ha estado garantizada tempranamente en la política argentina. ¿Qué pasó con esta representación descriptiva en la historia argentina a partir de la ley de cupo, y qué encontró la ciencia política durante todo el tiempo desde el 91 hasta que se sanciona paridad? Que lo que se había convertido en un piso, ¿sí?, el 30% de participación de las mujeres en las listas, a lo largo de los años se terminó convirtiendo en un techo, ¿sí? La representación de las mujeres rápidamente, a partir de la sanción de la ley de cupo, pasó de un 6% en el ámbito legislativo nacional a alcanzar rápidamente ese cupo del 30% a partir de las sucesivas elecciones, pero nunca superó el 39% de mujeres en el ámbito legislativo nacional. Y un promedio más o menos similar se mantenía en los legislativos provinciales y en los ámbitos legislativos locales, ¿sí?, los consejos deliberantes. A partir del año 2017 lo que tenemos es la sanción de la ley de paridad. La sanción de la ley de paridad tiene que ver con esto, tiene que ver con la lucha de las mujeres en los ámbitos legislativos, diciendo: esta representación descriptiva se ha convertido en un techo, tenemos que lograr la efectiva paridad. A partir de esa sanción, lo que vamos encontrando entonces es que las mujeres tienen garantizado en los ámbitos legislativos, por legislación, su participación. ¿Qué pasa esto en regímenes como los nuestros, ¿sí?, en regímenes de gobierno presidenciales? Porque una cosa, y Ana va a hacer más hincapié en esto, una cosa es garantizar vía legislación la participación de las mujeres en los legislativos, en los parlamentarismos, ¿sí? Pero otra cosa muy diferente es garantizar esa participación en los legislativos. ¿Por qué? Porque al estar separada la formación de gobierno, ¿sí?, elegimos presidente por un lado, gobernador por un lado, intendente por un lado, y por otro lado legisladores, ¿sí?, no como en los parlamentarismos donde surge el jefe de gobierno de la conformación de ese legislativo. Hay una separación, ¿sí?, entre la participación de las mujeres en lo legislativo y en la participación de las mujeres en los lugares de diseño e implementación de política pública, que son los ejecutivos. Primero, ¿sí?, en primer lugar, ese punto. Y ahí tenemos un tema. Y por otro lado, los legislativos, los regímenes en América Latina, con el correr de los años, se han convertido en presidencialismos de coalición. ¿A qué nos referimos o qué queremos decir desde la ciencia política con esto? Durante toda la década del 90, todos los presidencialismos latinoamericanos pasaron por procesos de descentralización de política pública, ¿sí? Ese proceso de descentralización de política pública tuvo un efecto, ¿sí?, sobre todo en la República Argentina, esto es, el haber trasladado a los ámbitos locales la toma de decisión en áreas específicas de política pública, tuvo un efecto en
en la política, que convirtió al territorio local, ¿sí?, en un territorio más atractivo para las carreras políticas que el territorio nacional. Algo que ya históricamente en la Argentina se venía dando, los gobernadores siempre tuvieron una presencia importante, los territorios locales siempre tuvieron una presencia importante, desde 1853 hasta el día de hoy en la conformación de la República Argentina. Más allá de eso, la descentralización de la política pública lo que hizo fue volver atractivo al territorio local. Amén de eso, del 2001 en adelante, nuestro sistema de partidos sufrió un estallido, ¿sí? Nuestro sistema de partidos dejó de ser aquel sueño bipartidista de los años 80 y pasó a ser un sistema de partidos donde, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo en el Congreso, inclusive al día de hoy, la representación en bloques supera muchas veces los 25 bloques, más o menos, llegando a superar los 30 bloques, con bloques muy, muy pequeños. Entonces, lo que tenemos ahí es una combinación de territorios locales más atractivos para la construcción de las carreras políticas y partidos políticos que a la hora de disputar cargos ejecutivos, por la dispersión del sistema de partidos, necesitan entrar en coalición, ¿sí? Distinto es cuando se disputan los cargos legislativos, pero a la hora de ganar una presidencia, una intendencia o una gobernación, es necesario unirse. Todo ese proceso llevó a que en América Latina tengamos hoy presidencialismos de coalición. En estos presidencialismos de coalición, los presidentes a la hora de conformar sus gabinetes no tienen que respetar, como sí a la hora del armado de las listas legislativas, una legislación. Los presidentes, los gobernadores, los intendentes arman sus gabinetes de acuerdo a su círculo de confianza en términos políticos más cercano. Si eso tiene un efecto a la hora de armar gabinetes cuando no tenemos presidencialismos de coalición, ¿sí? Imagínense el efecto que tiene cuando tenemos presidencialismos de coalición, donde el reparto de los cargos en el gabinete tiene que hacerse entre los líderes de esos partidos. Entonces, les voy planteando como varios interrogantes, ¿sí?, que esperamos que después Ana, Ana después nos va a dilucidar con los datos que tiene para mostrar. ¿Qué tenemos entonces en los presidencialismos de América Latina? Tenemos partidos que entran en coalición para disputar cargos ejecutivos, que tienen legislación que respetar, sí, con mayor o menor éxito, a la hora de entrar y armar las listas para ocupar cargos legislativos, pero que no hay legislación a la hora de formar los gabinetes. Y ahí hay barreras para las mujeres. Por otro lado, aun cuando a nivel legislativo tenemos legislación a la que apelar, siempre a mí me gusta decir que mal que mal, a la hora de disputar un cargo legislativo tenemos legislación y las mujeres, primero con ley de cupo y ahora con ley de paridad, tienen a qué apelar y en qué ampararse, y esa lucha, bueno, Natalia y Catalina seguramente nos van a ilustrar más sobre qué pasa con esto, pero existe una legislación. De todos modos, esta legislación y estas instituciones también presentan límites. ¿Y qué límites encontramos en el diseño electoral más allá de la ley de cupo o más allá de la ley de paridad hoy? Los efectos institucionales son importantes. ¿En qué sentido? Cuanto mayor es la dispersión del voto, ¿sí? Y acá hay un estudio súper interesante de Mariana Caminotti, que estuvo la semana pasada, Lautaro Ocheda y María Page, a nivel provincia de Buenos Aires. Cuanto mayor es la dispersión del voto, ¿sí?, menor es la probabilidad de que entren las mujeres. ¿Por qué? Porque los cargos en las listas, quienes encabezan las listas, suelen ser siempre hombres. Si el voto se dispersa en muchas opciones electorales, entonces quienes entran, quienes más probabilidad de entrar tienen a los legislativos, son los hombres. En ese punto, las coaliciones electorales vendrían a favorecer a las mujeres, porque a menor oferta
¿sí? Se desincentiva la dispersión del voto en muchas opciones. Díganme si no soy clara y vuelvo sobre este punto. Cuantos menos boletas tengamos sobre la mesa para elegir, más probable es que ese voto no se disperse. Cuanto más boletas tengamos, más probable es que ese voto se disperse. Entonces, en ese punto, la entrada de los partidos en coaliciones electorales favorecería a las mujeres aun cuando no encabecen las listas, ¿sí? Y esto se los tiro como algo para pensar entre todos y que podemos discutir después en las preguntas. Podemos seguir hablando. Asimismo, también, cuanto mayor sea la magnitud, o sea, la cantidad de cargos a elegir, más probable es que ingresen más mujeres, siempre en el ámbito legislativo. Entonces, dispersión, aun cuando exista legislación que favorezca la participación de las mujeres, no solamente tenemos que mirar en los ámbitos legislativos la legislación en sí misma, sino qué pasa con la dispersión del voto y qué pasa con la cantidad de cargos que se reparten, ¿sí? Si son 3 cargos, hay menos probabilidad de que ingresen mujeres que si son 15 cargos. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿sí? Las coaliciones tienen un efecto distinto cuando estamos hablando del nivel ejecutivo. Y ahí vuelvo sobre lo mismo. Los titulares de los poderes ejecutivos tienen autonomía para armar sus gabinetes de acuerdo a su círculo de confianza. Y en ese sentido, y ahí Ana seguramente va a hacer más hincapié, el círculo de confianza de los hombres suelen ser otros hombres. Y por otro lado, las mujeres que integran gabinetes, es más probable que integren los gabinetes en ministerios vinculados, en ministerios o en carteras vinculadas a los temas de mujeres, que a otros temas. Entonces, no solamente tiene que ver con la cantidad de mujeres que integran los gabinetes, sino sobre en qué puestos ingresan las mujeres que entran y para atender qué temas, ¿sí? ¿Atienden temas que están más vinculados a lo que llamábamos representación sustantiva o las mujeres integran los gabinetes de manera igualitaria con los hombres? Lo mismo pasa en las comisiones en los ámbitos legislativos. ¿Qué tipo de comisiones? Entran más mujeres a los congresos, pero ¿a qué comisiones van? ¿Van a comisiones generificadas o tienen una participación igualitaria en todas las comisiones? En ese punto y en lo que tiene que ver con la conformación de los gabinetes en los poderes ejecutivos, nacional, provincial o local, las coaliciones tienen un efecto negativo. De nuevo, si uno forma, ¿sí?, un gobierno de coalición, cuando haga el reparto de los cargos en un gobierno de coalición, el reparto de los cargos se los va a dar a los líderes partidarios, y esos líderes partidarios, por lo general, son hombres. Entonces, no son muchas veces, no es muchas veces, y esto tratamos y lo hablamos mucho en la materia con Anabela, y tratamos de hacer mucho el punto sobre esto. Muchas veces cuando se dice Argentina ha logrado ser punta de lanza en la integración de las mujeres, eso es cierto. Argentina ha sido históricamente punta de lanza. Muchas veces la legislación tiene una traducción en la práctica, ¿sí?, que más allá, por supuesto siempre es mejor tener legislación que no tenerla, pero esa legislación tiene una traducción en la práctica política que favorece o no favorece dependiendo de si los gobiernos son gobiernos de coalición o no son gobiernos de coalición, si la magnitud de los distritos a la hora de repartir los cargos es más chica o es más grande, o si la dispersión del voto es importante o está concentrada en pocas opciones. El punto que queremos hacer acá es que hay que observar la participación de las mujeres de acuerdo al tipo de gobierno, de acuerdo a este tipo de institución y al tipo de gobierno del que estemos hablando, de manera separada en los legislativos y en los ejecutivos. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, siempre es mejor que exista legislación a que no exista, y uno puede apelar a la legislación en lo que tiene que ver con la participación política de las mujeres en los ámbitos legislativos, pero quizás
el desafío que nos queda a futuro es qué hacemos y cómo logramos que esa participación de las mujeres en los ámbitos legislativos, aún con las dificultades que les mencioné, se traduzca en la participación de las mujeres en los ámbitos ejecutivos, y acá hay datos súper interesantes que dejo a Ana para que se los introduzca. Bueno, hola, buenas tardes. Disculpen, estoy un poco oscura, pero bueno. Bueno, un poco lo que yo les quería contar, y que me parece que también era como muy útil, era una mirada mucho más centrada en el ejecutivo, ¿no? En relación con esto que marcaba Lara, hay como, podríamos pensar, dos lógicas bastante distintas en cómo se comporta el legislativo y cómo se comporta el ejecutivo, y especialmente en Argentina. Y pensándolo, a mí me gustó empezar a pensar mi tesis, o sea, esto es parte de lo que es mi trabajo de tesis, de maestría. A mí me gusta, a mí empecé a estudiar Argentina, y después empecé a meterme con los casos de América Latina, Brasil, Chile. Me interesaba muchísimo, ya que iba a mirar a los ejecutivos, me interesaba muchísimo el caso de Michelle Bachelet, obviamente, que fue el primer gabinete paritario, el de su primer gobierno, de América Latina. Entonces, bueno, me interesaba mirar toda América Latina, así que, y además me recuerdo una frase que me dijeron una vez, que es algo así como, bueno, si uno conoce un solo país, en realidad no conoce ninguno, y eso también es un poco la premisa de la política comparada, ¿no? Salir a mirar a toda América Latina, u otros, digo, también otras opciones siempre visibles, es, bueno, mirar qué pasa donde hay más participación de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, siempre estamos... las líderes, digamos, de la participación de las mujeres son los países nórdicos, entonces siempre estamos mirando un poco ahí qué pasa, cuáles son los incentivos, como decía Lara, y me parece que en el Ejecutivo es mucho más claro esto, ¿no? Que no hay legislación, sobre todo cuando hablamos de presidencialismos, y tampoco hay posibilidad de que la haya, porque es cierto que la formación de un gabinete sigue siendo, y ahora un poco lo que les quería mostrar es cuáles son los incentivos que tienen los o las presidentas para nombrar a más mujeres, pero sigue siendo, en última instancia, en los presidencialismos, prerrogativas de los presidentes. Así que les voy a mostrar unos grafiquitos que me gustaban para... A ver si puedo compartir, pero vamos al primero. Para contarles un poco este cuento de América Latina, ¿no? De cómo es la participación y, bueno, cómo se inserta Argentina en esta participación. Bueno, yo lo que hice fue mirar, hay algunos trabajos, pero en realidad los que miran la participación de las mujeres en América Latina, los más completos son hasta 2005, que la participación en los gabinetes era muy baja, hasta el 2000, recién en la década que fue del 2000 al 2010, empezó a haber una mayor participación de las mujeres en los gabinetes. Digo, recalco cosas que dijo Lara. Cuando Argentina, por ejemplo, ya era mucho más abundante y mucho más histórica la participación en los legislativos. Si miramos a los ejecutivos, sobre todo en el nivel más alto, seguramente ustedes dirán, bueno, tal vez en niveles más bajos haya alguna mayor participación, pero en los gabinetes, es decir, en los ministerios, la participación era cuasi nula hasta entonces. Tenemos así algunos, y más nula todavía en lo que nosotros llamamos gabinetes inaugurales, que es los gabinetes con los que los presidentes y las presidentas inician sus gobiernos, que son una decisión política y una muestra de cómo quieren gobernar, mucho más fuerte que lo que después van a hacer los gabinetes, que la literatura sobre, o les cuento un poco, ustedes también lo deben intuir bastante, ¿no? Que ante crisis políticas, los primeros fusibles que vuelan son los ministros. Entonces, bueno, acá les muestro así como un primer gráfico de cómo se comportó, ¿no? Esta participación de las mujeres en América Latina. Yo tomé 18 países de América Latina, que son los que tradicionalmente se estudian, son básicamente América del Sur, por si no deja claro, deja por fuera los países pequeños de las Antillas. Y lo que vemos en este primer gráfico es, bueno, que lo que también debe ser esperable para todos ustedes, que la participación fue creciendo a lo largo del tiempo. Pero no solo fue creciendo, sino que además lo que pasó fue que se fue ampliando la variación entre estos casos. ¿Y por qué eso a mí me parece interesante? ¿Por qué nos parece interesante pensarlo así? Porque esperar que a lo largo del tiempo la participación de las mujeres sea mayor es lo más lógico por la propia dinámica de la política, ¿no? De que se fueron rompiendo estas barreras, fuimos rompiendo estos techos de cristal. Entonces, bueno, uno podría esperar que a lo largo del tiempo la participación sea mayor. Sin embargo, si bien esto es cierto, todavía, y se sostienen muchos gabinetes
que tienen muy poca participación de las mujeres en América Latina. Y Argentina, ahora les voy a contar dónde está Argentina, bueno, muchos deben saber, pero digo, en perspectiva comparada, bueno, acá primero les muestro otro que son los gabinetes inaugurales, que era esto que decíamos antes, ¿no? Los gabinetes, los primeros con que los presidentes y las presidentas empiezan su mandato, y que dan una imagen o una idea de cómo quieren ejercer su gobierno, ¿no? Es una decisión política muy fuerte que muestra esto, ¿no? Las intenciones políticas de los presidentes y las presidentas. Entonces, como yo decía, lo que más se nota a lo largo del tiempo, exceptuando algunos casos, es la variación, es decir, ministerios en América Latina, gabinetes en América Latina que tienen mucha participación de las mujeres, que han superado hasta en algunos casos la paridad, y otros, sobre todo a partir de 2018 y 2019, eso se fue una serie bueno, lo digo, varios presidentes de América Latina que tomaron la decisión política de tener estos gabinetes paritarios. Pero bueno, sin embargo, esto que yo decía, se sigue manteniendo una muy baja participación de las mujeres en otros gabinetes, aún en 2020, que uno podría decir era esperable una mayor participación. Entonces, les quería mostrar dónde estaría Argentina acá, y un poco pensar estos incentivos que mencionaba Lara, ¿no? ¿Qué incentivos tienen los presidentes y las presidentas para elegir estos gabinetes paritarios o no hacerlo? Les cuento primero que en general en la literatura de política y género, Chile, Colombia y Costa Rica son países que han estado a la vanguardia de la legislación política de género, ¿no? En general, digo, países que tuvieron el sufragio universal muy tempranamente, que tuvieron, no todas leyes de cuotas, pero sí una mayor participación en la política, en los partidos políticos. Algunos tuvieron leyes de cupos al interior de los partidos políticos. Entonces, bueno, ¿dónde está Argentina? Como ustedes podrán intuir, es de los países, después de estos líderes, digamos, en la participación de las mujeres, es de los primeros países que viene después de ellos. Y también podemos observar algo que mencionaba Lara, que acá me parece que es bastante más evidente, que va a ser más evidente todavía más tarde cuando les muestre otros gráficos. Pero en principio, si miran, si nos detenemos un poco en los gráficos, como decía, bueno, vemos una muy alta participación en Chile. Este es el primer gabinete de Michelle Bachelet. Tenemos, bueno, en Colombia sostenidamente, en Argentina también, los números están acá abajo, ¿no? El 2000, el primer gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Acá ya también vamos intuyendo esta idea que también contaba Lara, que en general la participación política, y especialmente en los gabinetes, suele estar vinculada con estos lazos familiares. Se lo llama homofilia, esta lógica que tienen los candidatos o los presidentes, o hablando en legisladoras, ¿no? En las legislaturas, en los líderes políticos, en nombrar a gente cercana. Y en el caso de género se traduce en que las mujeres suelen tener entre su círculo de redes más mujeres, ¿no? Entonces, como les decía, voy a hacer un grafiquito mostrando estos picos en general suelen estar relacionados con presidencias de mujeres o otros motivos, que bueno, después se los contaré. Pero bueno, otra cosa que les quería comentar es este caso de Brasil, ¿no? Brasil, y acá es muy evidente esto que comentaba Lara, es un presidencialismo de coalición, digamos, el caso prototípico, además con gabinetes gigantes, digo. Y ahí la participación, aún el pico es el primer gobierno de Dilma, seguramente, y aún cuando la presidenta es mujer, las posibilidades que tuvo esa presidenta de nombrar mujeres es mucho más, miren, sustantivamente más baja que en el resto de los países. ¿Por qué? Porque hay que repartir entre un montón de otros partidos. Así que bueno. Y en relación, les muestro otros detalles. Otro detalle que me parece interesante y que también quería hablar con gente, bueno, mírenlos. Este gráfico lo que muestra es la presencia de las mujeres en los gabinetes inaugurales. Los gabinetes inaugurales, como les decía, son estos primeros, y los que están como más oscuros. Los que están más claritos son el año 2 del mandato, el año 3, el año 4, y me parece que es bastante, esto después hay que
ser modelos, digamos, para que efectivamente nos den el resultado de lo que estamos planteando, pero es bastante intuitivo visualmente que la participación de las mujeres baja muy rápidamente. Y esto va en relación con que yo les decía antes, bueno, el gabinete inaugural es esta idea en la que los presidentes expresan cómo van a llevar su gobierno. Sin embargo, ante situaciones de crisis, es probable, la idea no es que, para explicarlo, no es que las mujeres se van, igual tenemos casos conocidos en Argentina de ministras que dejan su gabinete, sino que también se van hombres, pero el reemplazo es lo que tenemos que mirar. O sea, porque cuando una mujer se va, es reemplazada por un hombre. Y eso tiene una lógica cercana a esta idea que decíamos antes de la homofilia. Sin embargo, bueno, en el caso de Michelle Bachelet, entonces uno podría pensar, bueno, la participación baja, como en otros casos, tendría más mujeres en su pool, decimos, ¿no? En su círculo de personas de confianza. Sin embargo, en todos los casos, la participación de las mujeres es menor en las élites. Entonces, es posible que en situaciones de crisis, el reemplazo de las mujeres sea por hombres que han entrado en la política con mayor antigüedad. Y entonces acá les quería plantear otra cuestión también relacionada con lo que mencionaba Lara, ¿no? Lara les decía esta idea de, bueno, la participación de las mujeres la estudiamos como en dos dimensiones, ¿no? Y seguramente para ustedes esto también va a ser muy intuitivo. En una dimensión representativa, que es, bueno, esto, cuántas mujeres hay en los lugares, qué porcentaje, en este caso, de los gabinetes representan. Sin embargo, hay algo que nos interesa, por lo menos a los politólogos y politólogas, me parece que a la política en general, que es, bueno, cómo se traduce eso en políticas públicas, ¿no? En una idea mucho más sustantiva de la representación, sino en qué afecta, si vamos a hacer, se llama token en inglés, ¿no? Esta idea de representantes meramente simbólicos, pero ni siquiera, pues simbólicos acá le damos como una connotación bastante más fuerte, como decir, bueno, sentar precedente, sino no, como una idea de adorno, digamos, si vamos a estar de adorno para cumplir con la ley de cupos, o si efectivamente esto se va a traducir en una mayor participación, en mayores políticas públicas que tengan en cuenta demandas diferentes que pueden tener nuevos sectores, ¿no? Pero las mujeres representadas como estos nuevos sectores. Y para eso se me ocurrió, y leyendo en realidad la literatura trabaja la participación de las mujeres, en dos dimensiones, ¿no? En los ministerios. Una dimensión de género y otra dimensión que se llama prestigio, ¿no? El género es esto, ¿no? En los ministerios, o un poco lo comentó Lara, o en las comisiones, tradicionalmente las mujeres ocupan estos lugares relacionados con el cuidado, ¿no? El Ministerio de Educación, por ejemplo. Es uno de los ministerios que, en toda América Latina, en Argentina, pero en Argentina no tanto, pero en toda América Latina han sido ocupados mayormente por mujeres. El Ministerio de Salud, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social en Argentina, ahí sí, mucho más claramente representado por mujeres, son como tareas de cuidado, asociadas a este rol más tradicional de la mujer, ¿no? de los cuidados, la casa, por así decirlo. Y por otro lado, el prestigio, ¿no? El prestigio de los gabinetes, si yo quiero mirar un poco más, no tienen todos el mismo prestigio. No es lo mismo ocupar un gabinete de economía que ocupar el gabinete de cultura. Si bien a nosotros, por intereses nos puede parecer muy interesante la cultura, evidentemente manejan distintos tipos de presupuesto, manejan distintos tipos de capacidad para implementar políticas públicas, distintos tipos de llegadas a lo largo de todo el territorio a nivel nacional. Entonces, para eso, yo tomo estos trabajos, son trabajos que establecieron unas académicas americanas que crean lo que se llama como Gender Power Score, que es un poco complejo de explicar, pero básicamente lo que hacen es dividir a los gabinetes y puntuarlos y darle más puntaje cuando la mujer está, las mujeres, ¿no? Las ministras están, por ejemplo, en gabinetes, en Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Internacionales, Exteriores, digamos, ministerios que tienen estas dos cosas, digamos, ¿no? Como están
estereotipados como más masculinos, pero además manejan grandes presupuestos, etc. Entonces yo hice esto, y se lo apliqué, porque eso sí no están hechos todavía, así que en eso estamos, a América Latina, digamos, a todos los gabinetes de América Latina. ¿Qué pasaría si yo no solo tomo el porcentaje de mujeres, sino que lo traslado a esta medida que me dice un poco más? Y me dio algo así como esto. Que sí, acá faltan casos entre este gráfico y este, porque bueno, estamos trabajando en esos, pero ya se pueden ver algunas cosas bastante evidentes. Los dejaría un rato mirar este gráfico, que así no nos dice nada, porque el que me parece más interesante es este gráfico, ¿no? Que es el gráfico en el que superpongo estas dos unidades, ¿no? Por un lado, porcentaje de las mujeres, y por otro lado, este índice nuevo, que mide o que pondera un poco más que las mujeres estén en determinados gabinetes, en determinados ministerios. Y entonces acá vemos como, por ejemplo, la participación de Brasil baja muchísimo, o sea, el que está el clarito, muy mal, no está para que lo puedan ver, pero bueno, les cuento yo. El clarito es el porcentaje de mujeres, o sea, contando, digamos, la cantidad de mujeres, y el que está en oscuro es este índice ponderado. Entonces lo que vemos, por ejemplo, es que en general la participación baja, digamos, esto que significa que uniformemente todas las mujeres efectivamente están en ministerios menos importantes, por así decirlo, con menos prestigio y además generizados. Bueno, en toda América Latina de forma bastante uniforme. Hay algunas excepciones. Chile, que es este caso, es el caso en el que efectivamente el gabinete paritario de Michelle Bachelet estaba pensado muy en términos paritarios. Inclusive cuando en Chile tenemos casos de coalición, que decíamos antes, bueno, los casos de coalición tienden a desincentivar la participación política de las mujeres. Sin embargo, es un caso bastante especial el de Bachelet, porque en general la política chilena tiene una lógica de completar esos, se llama cuoteo, ¿no? De cómo iban a dividir esos ministerios en el gabinete, y además por la decisión política muy fuerte de la presidenta de tener ese gabinete paritario. Pero también lo vemos que en general, esto habría que, no se ve claramente, pero en general en todos los gabinetes inaugurales estas dos medidas se juntan mucho más. Es decir, ¿a qué voy a resaltar esto? Es que hay decisión política tal vez de nombrar gabinetes paritarios. Sin embargo, eso cae rápidamente con la lógica misma de la política. Esto, digo, es ahí como una pregunta abierta que les digo, ¿no? Esta idea de, bueno, sí, hacemos el esfuerzo, tomamos la decisión política, hasta hay casos en las que hay mujeres que tienen esta característica de redes generizadas. Sin embargo, ante crisis política, bueno, la participación cae. Como problemas nuevos, ¿no? Que hay que empezar a pensar ante otras soluciones. Y me imagino que ustedes, si vieron en el evento anterior, cuando vieron la participación en los legislativos, evidentemente ha pasado mucho eso a lo largo de la historia. Senadoras, diputadas que han abandonado su cargo y han sido reemplazadas por candidatos varones. Para ir cerrando, me voy con unas ideas de qué explica, ¿no? Yo en realidad en mi trabajo lo que quiero pensar es, bueno, ¿por qué pasa todo esto? Y corriente institucionalista, digo, en esta idea que seguimos con Lara de que las instituciones importan, las variables, que además la literatura, yo no los iba a aburrir con decir, bueno, ¿qué ha dicho la literatura sobre esto? Pero la literatura y los trabajos, sobre todo hay muchos desarrollos de parlamentarismos, no tanto de presidencialismos, que han testeado otros, ¿no? En otros países a qué se debía la mayor participación de las mujeres en los ministerios, y en general no han encontrado que no tiene que ver con variables económicas, es decir, con mejores niveles sociales de las mujeres, no sé, mayor participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, o mayor educación de las mujeres, sino que tiene que ver con variables políticas, digamos, incentivos o desincentivos a estos nombramientos. ¿Cuáles son? Típicamente el género, como les explicaba antes, y la ideología. La ideología en general, los partidos de izquierda tienden a ser partidos que han mirado
con un poco más de atención a estas cuestiones. Sin embargo, y algo que además ha cambiado a lo largo del tiempo, los partidos más de derecha, si se quiere, o más conservadores, de alguna manera tienen que responder a estas nuevas demandas. O sea, si bien por un lado uno puede decir, bueno, sí, los partidos de izquierda han tendido a mirar más rápidamente este punto, los partidos tienen que responder de igual manera. O sea, y esto si volvemos a los gráficos, es interesante, sobre todo por ahí en el caso de Ecuador, bueno, en América Latina no se nota tanto, pero en general en Argentina, por ahí, a ver, en este gráfico se ve un poco más, porque hay casos que después no están. Que una vez que la participación, sobre todo Costa Rica, ¿no? Es un buen ejemplo, es este que está acá, el segundo desde la izquierda, ¿no? ¿Qué ve esto, no? Que la participación de las mujeres es creciente. Al margen de los cambios políticos, esto implica que una vez que las mujeres han accedido a distintos escenarios políticos, digamos, en Argentina es mucho más claro en la legislatura, es difícil volver para atrás. Eso hace cada vez más costoso para los políticos que se pueda volver para atrás en ese caso. Una vez que hay trabajos que explican esto en Estados Unidos, hasta la llegada de Trump, en Estados Unidos de facto había gabinetes paritarios o cercanos a. Una vez que Clinton, creo que es el primero que había designado gabinetes, no sé si paritarios, pero con mayor participación de las mujeres, ya no hacerlo era mucho más costoso para los presidentes que seguían. Entonces, bueno, volvamos a lo que les decía. Entonces, en general, género e ideología son variables que explican bastante esto. Otra cosa es el acceso, en un sentido amplio, de las mujeres a la política, y esto se relaciona, ahora sí, con la participación de las mujeres en las legislaturas. Y acá vuelvo con algo que les comentaba Lara. En realidad la lógica entre parlamentarismos y presidencialismos es muy distinta, y los trabajos que hay, o sea, esto está sustentado en realidad en trabajos que han mirado mucho más al parlamentarismo, que en el parlamentarismo el hecho de que haya más mujeres en los parlamentos, definitivamente va a reflejar mayor cantidad de las mujeres en los ministerios, porque tienen que ser tienen que ser parlamentarios o parlamentarias para ser electos en los gabinetes, cosa que en los presidencialismos no pasa. Y finalmente, otra cosa que es muy institucional, que es el espacio para la toma de decisión. Es un poco esta idea que yo les planteaba, o que planteó Lara con bastante claridad, de que, por ejemplo, cuando los presidentes tienen menos poder o tienen que lidiar con coaliciones, digo, con escenarios más desfavorables para sus propias decisiones, es menos posible que haya una participación más amplia de las mujeres. Así que bueno, con eso queríamos un poco cerrar, y estamos abiertos después a preguntas, y también por ahí a lo que nos digan. Yo siempre lo hablaba con Lara antes de llegar acá, ¿no? En general estos son trabajos que se nutren de mucha literatura, sobre todo de afuera, porque el género y la política han sido estudiados de otros lados, no hay tantos de Occidente, y son mucho más incipientes. Entonces me parece que dialogar con gente, con políticas, digo, con que estén ahí mucho más en el territorio, nos puede dar también a nosotros, ideas mucho más fuertes y distintivas bueno, en Argentina, esto es efectivamente así, como nos plantean los estudios en Europa, o qué sé yo, o Argentina tiene otra dinámica. Así que con eso cerramos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Anabela y Lara. Les aclaro por las dudas, creo que no lo mencioné, lo que acaba de compartir con nosotros Anabela es el estudio que está haciendo para el desarrollo de su tesis. No sé si ella lo comentó al principio o no, creo que está bueno porque está compartiendo con nosotros datos que tienen que ver con cuestiones que ella va explorando en esta investigación, así que le agradecemos en particular por ello. Bueno, ahora vamos a compartir, Natalia y Catalina van a compartir con nosotros sus experiencias como concejalas de 2 municipios de la región metropolitana de Buenos Aires. Natalia es concejal desde 2017, en 3 de febrero, es especialista en infraestructura, hospitalidad y políticas de salud,
Bueno, y también miembro de este instituto. Catalina Rianti también es concejal desde 2017 de San Isidro, la más joven en la localidad. Preside hace muy, muy poquito porque, bueno, llegó la pandemia, la Comisión de Desarrollo Humano y Género. Ella me pidió que especifique esto, en realidad tiene que ver con que, bueno, obviamente se están adaptando también en el ámbito local legislativo con esta nueva realidad. Y es licenciada en Relaciones Públicas, y bueno, somos compañeras de cursada en la maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato de Itela. Las voy a dejar con ellas para que nos compartan, que esta fue la idea, cómo luego de acceder a una banca, cómo es ese proceso de comenzar a transitar esta paridad que se logró en iniciativas efectivamente que lleguen a salir de esta idea de una paridad simplemente numérica o nominal, para una paridad real en la práctica. Así que las dejo con ellas. Nati, ¿querés comenzar? Bien. Bueno, dale. Hola, ¿cómo andan? Bueno, entré de febrero, si bien hace 2 años que soy concejal, siempre hubo una mirada bastante tradicional en lo que era la participación política de las mujeres en las comisiones, pero bueno, con el resultado de las elecciones del 2019, efectivamente llegamos a tener una paridad nominal, o sea, 50 y 50 en la conformación de todo el cuerpo. O sea, tenemos 12 mujeres y 12 hombres. Y además tenemos una segunda paridad nominal, es que en los 3 bloques políticos que están conformados, también internamente tienen paridad. O sea, tenemos un bloque de 10 concejales, 5 y 5, un bloque de 2 concejales, unión y 1, y el otro bloque de 12 que son 6 y 6. Ante esta nueva realidad, lo que se pidió, bueno, con las concejales que salían y las concejales que entraban, era pedir efectivamente conseguir una paridad en las autoridades y en la conformación de las comisiones, que era lo más difícil por ahí de romper, generalmente donde la mayor participación que tenemos es en el tema de las comisiones que están relacionadas con tareas de cuidado, con lo que es educación o lo que es desarrollo humano, como nosotros le llamamos, salud, cultura, y por ahí no teníamos tantos lugares en las comisiones más tradicionales que siempre son interpretación y reglamento, hacienda y presupuesto y desarrollo urbano, que son precisamente, como decía Anabela, las que más presupuesto tienen en el Ejecutivo, son incluso en el Legislativo, en donde menos participación tenemos de mujeres y por ende menos políticas con perspectiva de género. Bueno, esta vez intentamos hacer algo distinto en alianza, con una nota de todas las mujeres de todos los bloques para pedir esta mejora en la participación. ¿Por qué? En la conformación anterior, nosotras, si bien representábamos un 37% en la distribución del cuerpo entre mujeres y hombres, solamente teníamos en la cantidad de votos de las comisiones, teníamos el 33%. Bueno, en las peleas y el poder empezar a negociar y empezar a cambiar un poco internamente cada una desde su bloque la participación, bueno, esta vez logramos mejor participación de las mujeres, tanto así que se fue de rosca, y en la cantidad de votos las mujeres tienen 57% de la participación. Pero no logramos todas las presidencias o una paridad en las presidencias. Si bien esto nos trajo un ninguneo y chicanas clásicas en el momento de la votación de las autoridades, hoy la situación cambió. Hoy con esto de la pandemia y el COVID tenemos una oportunidad que creo que es en donde hoy tenemos que aprovechar, de que si nos ponen siempre el ninguneo de las chicanas, es que las mujeres somos las mejores haciendo las tareas de cuidado y por eso nos tocan esos lugares en la conformación de las comisiones. Precisamente desarrollo humano quedó 100% de mujeres, y por ejemplo, deportes, solo hay una sola mujer en toda esa comisión, y pudimos balancear un poco más en las otras. Hoy tenemos una oportunidad, y creo que hay que rescatarlo, en esta nueva conformación, es que nos hemos acercado un poco más con el trabajo virtual y de trabajar de otra manera, pero
Creo que hay que rescatar que con el COVID, justamente esas comisiones a las que nos chicaneaban y que nos dejaban relegadas y que no tenían peso, no tenían discusión política, hoy precisamente, que están la mayoría conformadas con mujeres, son las que más poder tienen, porque son las autoridades de esas comisiones que están presididas por mujeres, son las integrantes de las mesas de todos los comités de crisis. Entonces, como siempre nos van acomodando y nos van poniendo en estas políticas tan femeninas, hoy ocupamos lugares de decisión que siempre nos relegaron, o sea, nos han ninguneado, como no tenían presupuesto y todo demás. Hoy los espacios de decisión políticas en estas circunstancias los tenemos nosotras. O sea, por suerte se pudo revertir y creo que es el momento de ocupar estos poderes de decisión, porque si se nos presentan en estas circunstancias y siempre las lamentamos, hoy es el momento de aliarnos y trabajarlas como corresponden y ocupar esos lugares de poder. Entonces, ahí fue cuando uno lo plantea y lo va discutiendo y va viendo esas situaciones, cuando uno piensa en qué desafíos tenemos que pensar en lo que es pasar de la representación nominal a una representación real. Porque lo más difícil de todo esto es lograr realmente romper ese liderazgo tan vertical que tenemos, que es el trabajo normal en un consejo de deliberante, y poder trabajar interdisciplinariamente y interpartidariamente, y lograr conformar realmente verdaderos trabajos en equipo, y pensar realmente, si pensamos en que queremos alcanzar una representación real dentro de lo que es el área metropolitana, empezar a conformar nuestros propios equipos metropolitanos, ¿no? Como mujeres. Creo que nos falta mucho trabajar en el tema de la comunicación política y poder potenciar esa comunicación para poder mejorarnos y posicionarnos mejor, porque lo que no nos falta es precisamente la formación técnica. Y creo que tenemos que trabajar mucho en perder el miedo a meternos realmente en la política. Creo que si bien empieza a mejorar mucho por una cuestión legislativa y por el tema de la paridad, empieza a mejorar mucho el tema de la participación, y ya no se piensa de que la mujer en la política es algo irrisorio, ni nada loco, ni nada más. Todavía nos falta politizarnos un poco más y realmente alcanzar la representación sectorial de las mujeres, y lograr que las mismas mujeres que no se atreven por ahí a trabajar directamente en la política se inviertan en nosotras. Creo que todavía nos falta como desafíos empezar a trabajar un poquito en esto y empezar a meternos un poco más en la participación y convocar al sector privado y las mujeres que están en el sector privado. Creo que también eso nos va a ayudar a tener mejor representación dentro de los sindicatos y sacar líderes desde ahí adentro. Y creo que estas circunstancias realmente extremas en medio de esta pandemia, hoy tenemos un sector muy invisibilizado y abandonado, que son las mujeres que quedaron en una especie, o que pertenecían a una clase media, media-baja, que precisamente son las que más se preocupan por la parte económica, personal y el contexto del país, porque muchas de ellas son cuentas frotilistas e independientes. Prácticamente el 55% de ese rubro son mujeres, y muchas son sostenes de familia, y creo que hay que trabajar en la representación de esas mujeres, que hay muchas en el AMBA, y bueno, nada, digamos, lograr que esta igualdad numérica, que es un gran avance, no alcanza, efectivamente, para después también poder construir estas políticas desde el Ejecutivo, con estas perspectivas y con nuestras necesidades. Pero si logramos más o menos, ahora que las tenemos identificadas, y lograr personificar estas mujeres metropolitanas a las que nosotros representamos, desde los consejos deliberantes del AMBA y la estructura que también tiene CABA, tenemos que lograr redoblar nuestros esfuerzos en esos lugares para convertir los lugares que tenemos legislativos. Hoy son los momentos de lugares de decisión, efectivamente, como mujeres políticas. Así que bueno, nada, creo que el desafío es que las mujeres realmente se sientan representadas en este contexto, y poder hacer efectivas las políticas públicas que se requieren desde los distintos ámbitos, ¿no? Lograr
efectivamente influenciar en los ejecutivos con trabajos desde el legislativo para poder afrontar esta situación en este contexto, porque efectivamente hoy tenemos los lugares de decisión política. Bueno, muchas gracias. No sé, Cata, por compartir con nosotros. Ahí está. Bueno, me pone muy contenta, por lo menos, sentirme acompañada, digo, escuchar que de otra concejala de otro municipio, bueno, cerquita, que estamos en la misma, ¿no? Que es más o menos lo mismo lo que está pasando. No sé si se escucha bien ahí. ¿Se escuchan así? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, la verdad es que ser mujer joven en política ya de por sí es como un desafío bastante difícil, y además, como contaba Yelén, yo presido desde hace muy poquito la Comisión de Desarrollo Humano en el Consejo Deliberante, que les quiero leer un minuto el nombre entero, porque me parece que es un dato de color que aporta en este momento. El nombre de la comisión es Comisión de Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez, Adolescencia y Tercera Edad. Y según el reglamento interno del Consejo Deliberante, lo que compete, digamos, a la comisión es de todo lo que es referente a dictaminar respecto a políticas sociales destinadas a la promoción y asistencia a la familia, a la niñez, a la adolescencia, a la juventud y a personas con necesidades especiales, adultos y adultos mayores. Entonces digo, ya desde el nombre de la comisión, debería llamarse tareas de cuidado, básicamente, ¿no? Digo, está como, ya se sobreentiende que es un espacio donde las mujeres, digamos, tendríamos mucha representación y afinidad y facilidad para formar parte de esta comisión. Y lo más gracioso, o lo más interesante, es que nosotros estamos igual que 3 de febrero, somos 24 concejales, 12 somos mujeres y 12 hombres, y las comisiones están conformadas por, según la comisión, 7 o 9 integrantes. En la Comisión de Desarrollo Humano somos 9 integrantes, somos 9 mujeres, digo, todas mujeres, todas, igual que contaba Natalia recién en 3 de febrero. Y no es casual, digo, los concejales y las concejalas nos postulamos a las comisiones donde queremos participar y formar parte. Entonces digo, no es casual que ningún hombre se postule o le interese formar parte de lo que es desarrollo humano y género, ¿no? Como si fuese una mesa de café donde las mujeres vamos a estar hablando de cambiar pañales o de femicidios, como que nada más, ¿no? Como que son las dos cosas, o de adultos mayores, o de qué hacemos con... Digo, hasta hace muy poco en el Consejo Deliberante de San Isidro, esta misma comisión estaba dentro de salud, como para también darnos cuenta de que cómo se vinculan las tareas de cuidado. Recién hace unos años se desprendió desarrollo humano de lo que era salud, y son lugares que hoy ocupamos, ¿no? Las mujeres. Por otro lado, en comisiones como interpretación y reglamento, también de 9 participantes, 6 son hombres, ¿no? Digo, es impensado que una mujer quizás tome el frente de una comisión como seguridad, ¿no? y prevención ciudadana, digo, por el simple hecho de que tendría que estar en contacto con comisarios y policías, como si fuese algo propio de lo masculino, ¿no? Entonces, me gusta como esta diferenciación de la feminización de algunas comisiones, por un lado, porque realmente están, digamos, abocadas a tareas de cuidado, tareas femeninas, y por otro lado, la masculinización de otras, como si presupuesto fuese solamente tarea de economistas, hombres, que se sientan a debatir un tema, ¿no? Hace poco escuché también una charla de Sol Prieto sobre el presupuesto participativo y el presupuesto con perspectiva de género, y digo, nosotras podemos ponernos de acuerdo de el presupuesto de la dirección de la mujer, o cuánto necesitan, o de
proponer un refugio para mujeres en desarrollo humano, que salga de la Comisión propiamente de Desarrollo Humano. Pero también, digo, el presupuesto con perspectiva de género es transversal a todas las áreas. Yo puedo tener un refugio espectacular en el municipio, pero si no puedo caminar segura por la calle, es lo mismo. Entonces, estos lugares de toma de decisiones y de poder, donde las mujeres podamos poner en agenda todos los temas que también competen, por supuesto, a los hombres. Digo, a mí me encantaría que haya hombres en la Comisión de Desarrollo Humano y Género, también para que vivan desde su perspectiva cómo lo vivimos nosotras y qué cosas se pueden hacer para mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en el distrito. En la materia que estamos, una materia que tengo en la maestría, que la cursamos seguramente ayer la haya cursado también, que es Políticas Públicas de Género, hicimos como un ejercicio de pensar mujeres de más de 50 años que hayan resaltado en política, porque la realidad es que si vos pensás hombres mayores de 50 en política, se te ocurren 1 millón. Mujeres mayores de 50 años en política llegaron por características muy específicas que las llevaron, digamos, a esos lugares, por esto de la falta de cupos y de lugar y de espacios de participación. Uno de los rasgos, digamos, más distintivos que decían en esta materia de políticas públicas de género era la invisibilización de las mujeres. Digo, una mujer que llega puramente desde lo académico, que se va metiendo de repente en política y termina siendo reconocida. Otra característica puede ser la masculinización de las mujeres, porque toman roles que son de hombre, digo, históricamente de hombres o masculinos, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con seguridad, con fuerzas de seguridad, por andar metiéndose en barrios que por ahí es más inseguro para una mujer, digo, etiquetarnos en estos lugares de qué raro que está haciendo, no sé, que anda con policías. Y otra era esto de las mujeres, las locas, ¿no? Las que llaman como las que llaman la atención por algo distinto, las que rompen como el orden establecido de llegan porque hacen ruido, ¿no? Porque nos movemos, porque nos movilizamos, porque estamos... y después las mujeres, todo esto según la materia, ¿no?, que les estoy comentando, las mujeres que venían por ser hijas de, esposas de, hermanas de, entonces era, ¿no?, la esposa del gobernador de tal lugar. No, bueno, es una mujer que fue forjando su carrera y su espacio dentro de lo que es la política, ¿no? Cómo estamos tan acostumbrados a que siempre tiene que ser una mujer que tiene que resaltar por alguna característica, o que es raro que esté en un lugar de poder que no tenga que ver con su rol, o con la maternidad, o con las tareas de cuidado. Después, por otro lado, dentro de San Isidro les quería comentar un caso que me parece muy destacable. Nosotros en Convocación por San Isidro, que es el partido que yo represento, que además somos oposición, o sea que mujer, joven, oposición, en el Consejo Liberante es un combo interesante. En Convocación por San Isidro nosotros tenemos un sistema de votación interna en donde los afiliados del partido son quienes eligen a sus representantes, ¿no? Y nos pasó un caso bastante atípico en 2017, en donde los afiliados votaron la lista que nosotros es la que presentamos en agosto, en las PASO y después en octubre, y quedaron 3 mujeres juntas, porque realmente los afiliados querían que haya más mujeres, que los representen, o se sentían representados, identificados por mujeres. Entonces, que en ese caso particular, en ese momento estaba la de los 2/3, se vieron como afectadas mujeres del partido por tener que bajar lugares dentro de lo que era los cupos, ¿no?, en los espacios de representatividad. Entonces, esto me parece que es un caso destacable dentro de la lucha que estamos teniendo de pasar de la paridad sustantiva, la paridad numérica, perdón, como decíamos antes, a la paridad sustantiva, ¿no? Que realmente el cupo y el número sea hoy una herramienta y como un impulso para abrir el espacio, que lo representen muchísimas más mujeres, y yo estoy segura que con este impulso de poder ocupar lugares de poder, cada vez vamos a hacer más y más y más.
Y después otro caso que les quería comentar, bastante interesante también dentro de lo que es el Consejo Deliberante de San Isidro, hay un programa que se llama Banca 25, nosotros somos 24 concejales, igual que en 3 de febrero, en donde vamos a las escuelas de todo el distrito de San Isidro a dar charlas sobre el rol del concejal, qué hacemos, cómo son las comisiones y demás, y los alumnos y alumnas pueden presentar un proyecto y eso ser la banca número 25. Y en el 2015, un grupo de chicas y chicos de un colegio de San Isidro presentó una iniciativa sobre el acoso callejero, ¿no? Cómo prevenir y cómo controlar o cómo visibilizar el tema del acoso callejero, que era un tema que el municipio de San Isidro no tenía en agenda, que la dirección de la mujer tampoco tenía en agenda, y que surge de espacios de jóvenes y adolescentes que quieren participar, y que realmente están empezando a palpitar esto de, yo del día de mañana puedo estar en estos lugares de decisión y necesito sentirme representada. Entonces, este grupo de chicas y chicos propuso una campaña de comunicación súper interesante en vía pública, con gráficas, donde decían, no me sirves, no soy tu perro, no sé, digamos, frases particulares en donde visibilizaban que el acoso callejero no era un piropo, como nos hicieron creer durante millones de años, sino que era realmente violencia machista, violencia simbólica. Entonces, digo, le falta mucho todavía a los consejos deliberantes, falta mucho en términos de, no en términos por ahí esto de la representatividad numérica y de la paridad numérica, pero sí de pensar un presupuesto con perspectiva de género, de pensar espacios de igualdad y de interés comunes, de que la Comisión de Desarrollo Humano no es particular de las mujeres, de que no tenemos que estar todas ahí, porque por supuesto que vamos a estar de acuerdo la mayoría de las mujeres en la mayoría de los temas de una Comisión de Desarrollo Humano. Digo, porque nosotras mismas lo vivimos todos los días. Lo interesante sería ver la contraparte, digamos, ¿no? La parte de qué pueden aportar los hombres en esa comisión, cómo lo ven, cómo lo entienden. Entienden que un presupuesto tiene que tener perspectiva de género porque atraviesa todo lo que pase en la vida política y atraviesa desde las obras que se hacen y cómo, y si una calle es caminable o no, de noche, hasta las tareas de cuidado y también las licencias por maternidad y por paternidad. Digo, hay un montón de temas que son propios al Consejo Deliberante que me parece que es interesante tratar en los consejos, y también me alegra que en este Zoom hayan hombres, porque yo dije, no, va a ser otra vez una charla toda de mujeres. No, la idea es esto de incorporar, de empezar a visibilizar las problemáticas de género, el presupuesto de género. Digo, para darles un dato de color, en el presupuesto de la Dirección de la Mujer dentro de San Isidro, más de casi la mitad del presupuesto es solamente para propaganda y difusión. Digo, y el resto tiene que ir a sueldos de la Dirección de la Mujer y además a llevar a cabo políticas públicas que impacten en la mejora de la calidad de vida de mujeres y niños que están en el distrito. Entonces, digo, hay que repensar todos los espacios de participación, hay que desmitificar un montón, hay que dejar de feminizar comisiones y masculinizar otras comisiones, y empezar a tomar estos espacios de poder y de toma de decisiones todos juntos y llegar a estos consensos, ¿no? Yo entiendo que tampoco, digo, si a mí me dan a elegir entre la Comisión de Desarrollo Humano y presupuesto, y la verdad es que a mí me gusta más la Comisión de Desarrollo Humano, pero también necesito estar en presupuesto, porque es un lugar en donde se toman decisiones importantes que van a impactar, en definitiva, en todo lo que pasa en el resto de las comisiones y de la vida municipal. Así que eso es un poco lo que quería contarles de cómo está hoy el Consejo Deliberante de San Isidro, y bueno, quería cerrar con una frase que me gustó mucho, que citó Lara a Florentina Gómez Miranda al principio, que dice, si una mujer entra a la política, cambia la mujer; si muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Entonces lo que necesitamos hoy es entrar,
participar, hablar, ser escuchadas y también estar en estos debates y en estos espacios de toma de decisiones, no solamente para favorecer a otras mujeres que están en una situación de inferioridad respecto de recursos, de situaciones de cuidado, de situaciones de violencia, de situaciones de mismo las licencias. Digo, me encantaría que las licencias por paternidad sean iguales, digo, poder elegir realmente quién toma el rol para que las mujeres podamos seguir trabajando. Digo, cualquiera de nosotras jóvenes estando en política, digo, piensan, bueno, licencia, si quedo embarazada tengo que pedir licencia por la banca. Digo, yo no sé si un hombre está pensando, además de todo lo que tiene que pensar, en eso, porque son 3 días y bueno. Entonces, me encantaría, me encantan estos espacios de diálogo y discusión, me parece que hicieron unos aportes espectaculares, Lara, Anabela y Natalia. Natalia, me alegra que 3 de febrero esté muy parecida a San Isidro, en cuanto a la Comisión de Desarrollo Humano y bueno, y a la paridad numérica, pero avancemos juntas y juntos y juntes por la paridad sustantiva, ¿no? Eso es lo que, hacia allá vamos. Así que muchas gracias. Quería agregar algo, Sí. porque se armó lío con esa comisión, armamos lío nosotros, porque cuando planteamos, después traemos las discusiones internas dentro del bloque, que me dijeron, vos armaste una revolución y armaste un lío en la conformación de las comisiones, porque me echaron la culpa a mí, por andar hablando con todas las concejales. Le dije, no, esto es lo más fácil que hay, mira, yo ya te lo resuelvo. La mitad, estos son 9, nosotros vamos a tratar de ir por los 5. Vamos por 4 fijos, 2 hombres y mujeres. ¿Vos en qué comisión querés estar? ¿Vos en qué comisión querés estar? Armamos todo el espacio interno nuestro, y cuando fueron a las negociaciones por quién conforma las comisiones y quién las lideraba, nuestro espacio fue hasta con su backup por si teníamos que pagar el famoso cupo o no, porque encima no sé por qué nos dicen que las mujeres pagamos el cupo, pero bueno, no importa, ninguna tenía problema de participar en ninguna, y la mayoría de los cupos lo tiene el bloque oficialista en realidad, en todas las comisiones, y por primera vez pudimos romper esta racha de que si bien anteriormente nosotros tuvimos nuestra presidenta de bloque en el periodo anterior, era la presidenta de interpretación y reglamento, y por dinámica se fue modificando algunas cosas y dimos el lugar para nuevos concejales y todo lo demás, nosotros pusimos la participación femenina en todo el bloque equitativamente dentro de nuestra parte, de la que componíamos en las comisiones. Entonces, de alguna manera, cambiamos la metodología de conformar, y que no sea tanto por afinidad, sino por formación y por deseos de participar. La única que nos quedó es que yo sí había puesto en la conformación un hombre que sí había participado en su momento como director de políticas de tercera edad, que él quería participar en desarrollo humano, pero en las negociaciones terminaron siendo mujeres. Y ahí fue cuando en realidad ves que cuando hablamos de participación política de las mujeres y tratar de llevar perspectiva de género, no siempre lo hablamos como una política efectiva, sino que nos lo llevamos de la boca para afuera. Porque en realidad lo que fue ese momento era para lograr en algunos sectores el tema de participación en la autoridad, en las autoridades del Consejo, y no por sí una nueva conformación en una política efectiva, de políticas de género entre comisiones, que sea realmente interdisciplinario, que sea participación equitativa, que realmente se pudiera ver. Siempre la chicana de a qué mujer le va a interesar hablar algo de vialidad, y hay un montón de cosas, precisamente todas las políticas de cuidados serían más fáciles si pensáramos en el transporte público. Creo que les falta mucho de políticas de género a salud, si bien es una política muy de mujeres, es la estructura más machista que podemos tener es en el sistema de salud. Todavía nos falta trabajar muchas cosas, entonces de a poco vamos usando distintas estrategias. Esa fue la que nos sirvió a nosotros, la verdad que ganamos más espacio, y hoy tenemos lugares de decisión que nos falta realmente poder asentarnos bien, quien esté, apuntalarla a la persona que esté, y realmente que esté en ese lugar de decisión, y que tenga un equipo conformado atrás, sea de bloque, sobre todo porque a veces uno
quedó en ciertos lugares y no se siente seguro, cree que le faltan herramientas técnicas. No, nuestros liderazgos son distintos a los de los hombres que nos complicó internet, como verán en casa, entonces me están llorando. Entonces, como que hay que buscar esas nuevas herramientas y comprarlas primero nosotros y hacerlas efectivas, ¿no? Bueno, chicas, muchísimas gracias. Ya nos falta un poquitito más para finalizar esta charla. Nos queda esta última instancia que dejamos para el final para compartir con ustedes, que es un informe que va a presentar Silvia Collin, también politóloga, integrante del instituto, un informe sobre la realidad de la participación política de las mujeres, tanto en el ámbito legislativo como ejecutivo, en los gobiernos locales. Silvia, te dejo, avísame si querés que ella comparta pantalla y demás, vos me indicas. ¿Para qué no te escuchamos, Silvia? Te tenés que desmutear. Ahora sí. Ahí estamos. Ok. Ahora sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy me toca contarles el trabajo que estamos desarrollando desde Ciudadanía Metropolitana y la verdad que es muy bueno que hayamos podido escuchar a Lara y a Anabela y después a Natalia y Catalina, porque en definitiva lo que queremos es contarles a través de un trabajo que estamos realizando dentro del equipo de Ciudadanía Metropolitana, qué es lo que efectivamente estamos viendo cuando pensamos en competencia, representación y qué es lo que pasa con la situación de las mujeres y cómo se conforman en el área metropolitana esta representación, tanto pensando en ejecutivos y legislativos. Recién nos mostrábamos, si querés, Aye, vamos viendo las meninas. En realidad lo que nosotros estamos tratando de ver, y ustedes lo venían charlando en función de los comentarios, van a ver que este es un mapa que nos está mostrando en términos de porcentajes cuáles son, bueno, empezamos un poquito de adelante para atrás, pero no importa. Decime a cuál quieres que vaya. Vamos a la 1 y a la 2, así vamos a consejos deliberantes. Si ustedes ven, lo que nosotros intentamos ver son cuáles son los espacios de toma de decisiones, en definitiva, cómo distribuimos la participación y cómo podemos ver cuál es el N que hemos tenido, o sea, la cantidad de relevamientos que hemos hecho. Hemos visto sobre un total de 700, casi 800 concejales en el área, de los cuales tenemos relevadas más de 200 comisiones, y 193 comisiones relevadas y 203 consejos. Podemos encontrar en términos reales que tenemos aproximadamente, si ustedes ven el mapa y la distribución, vemos que en realidad cuando pensamos en términos de la mejor representación de las mujeres, tenemos un promedio que es Zárate el más bajo, por llamarlo de alguna manera, y General Rodríguez por abajo del 50, y después, Aye, si podés poner el mapa estaría buenísimo, pero nosotros vemos que en total, pensemos que estamos aplicando la ley de paridad y en algunos consejos se ha aplicado, esto tiene 2 años, con lo cual, y las renovaciones son parciales, o sea que no tenemos una aplicación total de la ley de paridad, pero sin embargo sí lo que podemos ver es que hoy el 46%, estamos por debajo del 50% en la representación o la integración de mujeres en los consejos deliberantes. Sin embargo, están presididas 39% de las comisiones y solo el 27% de los consejos deliberantes, con lo cual podríamos decir en términos de la teoría de la institucionalidad feminista que los pisos pegajosos y el techo de cristal también operan al interior de la representación política, porque en definitiva, aún cuando tenemos las previsiones, tomando lo que decían Lara recién y Anabela, en términos de lo que dice la legislación, de la representación, lo cierto es que cuando nosotros entramos en los espacios de decisión, que en definitiva son los que desde la representación política definen quiénes ocupan determinados espacios,
tenemos dificultades porque no se expresa el mismo número en términos de la posibilidad de representación o de ocupar los lugares. No tenemos un espejo respecto a la integración o a la posibilidad de incorporarnos en un cuerpo plural con la posibilidad de representación o conducción de estos cuerpos. Por otro lado, cuando nosotros vemos el mapa de la representación, si podemos ver el primer mapa, el de los rojos, las gamas de rojo, vamos a ver que los colores más oscuros son los colores en los cuales está, no sé si lo tenés por ahí, Aye, o si me estás escuchando, si no lo ponemos nosotros a disposición, si me esperan un minuto, ya lo ponemos, el otro rojo. Cuando nosotros vemos en el mapa respecto a cómo se da la composición y dónde está la posibilidad de representación de mujeres concejales en la región metropolitana, van a ver que lo más oscuro es donde la representación es mayor, que es por arriba del 50%, y se va aclarando hacia los otros lugares, y no tenemos una referencia geográfica. Sin embargo, en función de lo que decían hace un rato Anabela en su exposición respecto a los incentivos y desincentivos, en realidad lo que nosotros vemos es que en aquellos distritos en los cuales el sistema de representación proporcional DONT se dispara por arriba del 50% en las listas de mayoría, tenemos una integración más paritaria, en realidad no porque hay mayor paridad en términos de la integración, sino porque la representación política se dispara hacia una fuerza política. Al dispararse hacia esa fuerza política, da una situación en la cual hay una paridad más aparente, que normalmente es de la mayoría, que tiene que maneja el Consejo Deliberante en esas zonas. En cambio, en otros distritos en los cuales nosotros vemos que hay un grado de competencia mayor, en realidad lo que nos está pasando es que la paridad no se cumple porque están encabezadas las listas por varones. Al estar encabezadas las listas por varones y distribuirse en mayor cantidad de listas, entonces lo que disminuye son los segundos y terceros cargos en donde están las mujeres en el caso de que se cumpla esta paridad. Esto en este caso a nosotros nos plantea una disyuntiva, que es cuando nos empezamos a generar algunas estrategias en términos de la representación y de la integración, y en esto, como tengo esta dualidad de ser política y politóloga, les voy a decir que las politólogas sería un buen momento para que empiecen a incluir en las discusiones lo que es la paridad horizontal para la integración de los cuerpos selectivos, porque en realidad en la presentación de las listas, y esto también de alguna manera me parece que es necesario que lo empecemos a discutir, y voy a tratar de meter algunos temas que me parecen interesantes en términos de esta discusión, es cuáles han sido las estrategias eficientes en términos de ampliar la participación de las mujeres. Y siempre las estrategias fueron eficientes cuando la estrategia fue transversal e integró alianzas que tuvieron que ver con el movimiento de mujeres que buscaban la ampliación de los derechos, con la incorporación de los análisis técnicos desde la academia y desde las organizaciones que también desde distintos lugares incentivaron la posibilidad de esta integración, porque lo cierto es que hoy cuando nosotros pensamos en la participación de las mujeres, esto ya no es una cuestión de equidad en el sentido de compensar a un grupo de representación minoritaria, sino que estamos hablando de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, lo que estamos haciendo es tratando de pensar estrategias que nos pongan en un lugar distinto. Desde este lugar me parece que es necesario también plantearnos, acá estamos con el tema de los concejales, Aye, si querés pasamos al gráfico, al tercer gráfico, que es el gráfico de, acá tienen el mapa, en donde veíamos esto, y bueno, de alguna manera lo que nosotros vemos, ¿qué es lo que nos pasa en la conformación de las comisiones en los consejos? En realidad, el promedio de acceso a presidencias es 42, mientras la integración es el 46, con lo cual siempre estamos por debajo. Hay está dispersa la correlación entre el número de concejalas y la cantidad de comisiones, que era lo que decíamos recién, y los porcentajes relativos
los porcentajes relativos del número de mujeres que presiden comisiones ligadas al cuidado son bastante heterogéneas, y me reservo, pongo entre paréntesis, qué significa el cuidado, o qué hablamos cuando hablamos de cuidado, o qué legitimamos cuando hablamos de cuidado. Otro de los temas es que en realidad, solo, si hablamos de esta agenda feminizada, podríamos decir, solo el 8% de las comisiones no asociadas o delegadas tradicionalmente a los varones están hoy, han sido ocupadas en sus presidencias por mujeres, lo cual quiere decir que esta agenda generizada, podríamos llamarlo así, sigue teniendo un peso simbólico muy importante. Y acá me voy a meter porque me parece que también, si vamos al Ejecutivo, Aye, si me cambiás al segundo mapa, al tercero, en los gabinetes municipales, acá nosotros vamos a ver que los gabinetes municipales y la posibilidad de participación, en realidad vamos de un caso en Exaltación de la Cruz, en el cual el 84% de las secretarías son ocupadas por mujeres, a un mínimo en San Fernando, en donde no hay ninguna dependencia del Ejecutivo en la cual haya la posibilidad de participación de una mujer. Ahora, aún en los casos en los cuales hay mayor participación, el 29% de las áreas están a cargo de las mujeres, con lo cual disminuye a la mitad de lo que pasa en el caso de los consejos deliberantes, como decíamos recién, en los cuales hay una legislación positiva que obliga a su cumplimiento, sobre 124 dependencias que fueron relevadas. Entonces me parece que, y más en la coyuntura en la que estamos, me parece que nosotros también tenemos que integrar una discusión distinta que tiene que ver con qué significa tener una política pública y tener la posibilidad de pensar en acciones efectivas hacia la integración de la mujer, o una mirada que integre la transversalidad de género. Recién se hablaba de presupuestos participativos y la posibilidad de presupuestos transversales y presupuestos con perspectiva de género. Presupuesto con perspectiva de género es aquel en el cual podemos medir cuál es el impacto que la asignación presupuestaria tiene sobre las políticas públicas para cambiar las condiciones de inequidad entre varones y mujeres en el disfrute de sus derechos. En estos términos no existe una agenda feminizada. Toda la agenda tiene impacto sobre la condición en la cual los varones y las mujeres ejercitamos nuestros derechos. Entonces me parece, y esto lo voy a decir porque es una cosa que me ronda la cabeza a partir de la pandemia, porque además, bueno, hoy tengo responsabilidades ejecutivas, y entonces uno está en términos de poder ejercer y ver qué es lo que pasa cotidianamente. Me parece que nosotros tenemos que empezar a cambiar el eje de la discusión, porque en realidad, históricamente, podemos decir que esto de pensar en la agenda generizada tenía que ver con pensar en las políticas blandas y políticas de asistencia, y pensar en las políticas duras o de asignación presupuestaria. Y en realidad, hoy, como recién decía Natalia, estamos viendo cómo la pandemia, por una parte, nos está llevando a la reformulación de cuáles son las prioridades en términos de la ejecución de las políticas públicas en una situación de crisis, pero al mismo tiempo, en términos de nuestra vida cotidiana, el aislamiento social obligatorio nos ha llevado a desdibujar los límites entre la agenda privada y la agenda pública. Hoy el teletrabajo, el hecho de estar en nuestras casas, la necesidad de hacernos cargo, de no tener límites en términos de que no empezamos el horario de trabajo y después viene el horario de los chicos y el horario de la escuela, sino que tenemos todo sobre la mesa. Yo creo que nos está dando una gran oportunidad. Y esta gran oportunidad es rediscutir la agenda de cuidado para que sea una agenda de política pública, pero en el sentido en el cual la modificación de estas condiciones de distribución de las tareas tenga la posibilidad de que las políticas públicas impacten sobre ellas. Y entonces vuelvo al inicio de esta discusión, que tenía que ver, y que planteaba Catalina al terminar, que decía, ¿cómo hacemos que las mujeres se metan en política? Y Natalia también lo planteó. Y en definitiva, una pregunta previa que tenemos que hacer es ¿cómo hacemos para que las mujeres se metan en política? Tenemos que preguntarnos la relación entre trayectoria de vida, carrera política y condiciones de competitividad. Las mujeres, en la distribución tradicional de las asignaciones de roles,
nuestra mayor etapa de productividad normalmente está asociada y directamente correlacionada con nuestra etapa reproductiva, y nos hacemos cargo en muchos casos de las tareas de cuidado, con lo cual salimos de la carrera política competitiva en el momento en el cual tenemos más alto rendimiento. En la medida en la cual nosotros cambiemos las condiciones en las cuales distribuimos las tareas de cuidado, pero esto no tiene que ver solo con las mujeres políticas, tiene que ver con las condiciones de mujer en la vida pública, tiene que ver con las mujeres empresarias, con las mujeres trabajando, con las mujeres en la carrera científica, con las mujeres que están tratando de desarrollar en términos plenos una vida y elegir el camino de vida que tienen. Entonces, creo que lo que sí tenemos desde las mujeres políticas y desde quienes están ejerciendo una militancia pública es comprometernos para generar estas políticas públicas que impacten directamente. Y vuelvo a lo que decía recién de las oportunidades de la pandemia. Se desdibujaron en estos últimos 45 días, y esto lo charlábamos hace una semana cuando hablábamos con Mariana Caminotti, con quien además nos conocemos de la cuestión académica, y hoy ella también tiene responsabilidades ejecutivas. Hoy se desdibujaron los límites entre las tareas reproductivas y las tareas productivas. Trabajamos en casa, cuidamos los chicos, hacen los deberes, salimos, el que tiene que salir sale, se cuida. Entonces, aprovechemos esta condición para pensar, y al mismo tiempo, como decía Natalia, estamos afinando las condiciones en términos de la asistencia, pero no de la asistencia, sino en términos del cuidado, en el mejor de los sentidos de las políticas públicas, en función de lo que está pasando con una situación absolutamente inédita para todos los países, para el mundo y globalizados, y esto va a tener impacto. Y este impacto yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de cambiarnos en función de plantear una agenda hacia adelante que tenga muchas más condiciones de equidad en términos de políticas públicas y de distribución de roles del cuidado, que nos mejoren y que sean más equitativos para las mujeres, pero que al mismo tiempo esta agenda generalizada deje de ser generalizada para que en realidad sea una agenda valorizada en términos de derechos y en términos de una sociedad que sea mucho más equitativa, no importa el área específica en el cual se genere. Así que bueno, con eso, gracias y dispuestas todas para las preguntas el rato que nos quedan. Bien, bueno, gracias Silvia por compartir con nosotros este análisis. Vamos muy rápidamente a las preguntas porque ya es algo tarde. Tenemos una pregunta para Lara. ¿Cuál crees que son los incentivos que tienen los políticos profesionales masculinos a nivel subnacional y nacional de apoyar la normativa a favor del cupo y la paridad? ¿Es una cuestión ideológica de ambición política y o hay otros tipos de incentivos actuando? Hasta ahí estamos. ¿Cuáles son los incentivos? Bueno, capaz me refugio en mi condición de politóloga. La verdad que no podemos desde la ciencia política conocer los incentivos personales. Sí sabemos que la política tiene un montón de instituciones no formales, ¿sí? Hablábamos hoy de cómo las instituciones formales en la Argentina han sido siempre muy avanzadas en términos de favorecer la participación política de las mujeres, pero la práctica política, y esto Natalia y Catalina hicieron mucho hincapié en esto, la práctica política va y las instituciones informales van por otro carril, que tiene que ver con cuándo se hace la política, cómo se hace la política. Yo vengo de familia, de una mamá política, y la política se hace de noche, y eso implicaba muchas veces la no presencia de mi madre, y esto es algo repetido en la casa de las mujeres que se dedican a la política, ¿no? Natalia y Catalina lo deben saber mucho, la política se hace de noche, la política no tiene horario, la política, y esto se suma a lo que decía Silvia, y me parecía, me hicieron ahí un punto, yo no sé si hay incentivos o desincentivos para sumar o no sumar a las mujeres, pero cualquiera que haya estado en la práctica política en algún momento
siendo mujer, ha pasado por esta tensión entre tener que, no solo la vida pública de las mujeres, pero sí en toda la vida pública de las mujeres, pero también en la política, esta tensión entre participar de los espacios de toma de decisión y sostener aparte el hogar. Y esto apunta directamente a lo que decía Silvia, es lo que tenemos que cambiar, y lo que hay que cambiar no es ni cómo piensan los hombres, ni cómo piensan las mujeres, sino pensar cómo se distribuyen las tareas de cuidado para que las mujeres podamos salir al ámbito público. Apenas empezó todo la crisis del COVID, Alan Turing dio una nota para el diario El País donde decía, esta crisis va a poner en primer plano a los cuidadores y las tareas de cuidado. Y es cierto que esta crisis puso en primer plano a los cuidadores y a las tareas de cuidado, pero yo ahí hago una advertencia, y me parece que Argentina, y en este momento las mujeres en política, estamos en el momento justo, para mirar el caso español, ¿sí? La apertura en la economía en el caso español se está dando, están transitando hacia la nueva normalidad, pero los espacios de cuidados de los niños y de los adultos mayores siguen cerrados, y eso implica que las mujeres otra vez están en tensión entre cumplir, salir a trabajar, porque se empiezan a abrir los espacios de trabajo, con los espacios de cuidados cerrados. Ojo que ahí Argentina tiene un desafío y está en el momento justo de si vamos a transitar hacia la nueva normalidad, ¿cómo hacemos para que nuevamente no sean las mujeres las que tengan que pagar el costo de ese tránsito hacia la nueva normalidad? En España, por ejemplo, se está hablando mucho de mujeres, el gran porcentaje de mujeres que empiezan a renunciar a sus trabajos, porque si hay que volver a trabajar, pero la escuela no abre, o si hay que volver a trabajar, pero el espacio de cuidado de día del adulto mayor no abre, quien se queda en casa es la mujer. Y ahí las mujeres que participamos en política tenemos mucho para decir. Y por otro lado, cuando hablamos de comisiones y cargos generificados, me gustó mucho el punto que hizo Catalina, porque parece que las mujeres cuando accedemos al espacio público político, ¿sí? Quizás esto de, bueno, me gustaría estar en la comisión de producción, pero tengo que llevar la agenda de las mujeres porque tengo esa carga histórica, logré acceder a este espacio de poder, entonces tengo que llevar adelante esta agenda, y ocupo la otra comisión donde las cuestiones vinculadas a las tareas de cuidado se van a dialogar. Y el punto de Catalina era, no, el género tiene que ser algo transversal a todas las decisiones. El género es transversal a la Comisión de Obra Pública, el género es transversal a la Comisión de Presupuesto, el género es transversal a la Comisión de Seguridad. Quizás también desde nosotras mismas, cuando accedemos a los espacios de poder, es momento de pensar, y que es algo que con Anabela tratamos de, y así pensamos la materia que en este momento estamos dando, es transversal. Saquémoslo también nosotros, o sea, no pongamos tanto qué incentivos tienen los hombres o no tienen los hombres, sino nosotras empecemos a pensar que el género es algo transversal a todas las decisiones y a todas las áreas de intervención en lo público. Después, bueno, anoté muchísimas cosas más, pero quería hacer ese punto. Bien, muchísimas gracias. Tengo dos preguntas que las resumiré en una para, tanto para Natalia como para Catalina, que tiene que ver con las medidas que han sido tomadas a nivel local por las víctimas, mujeres víctimas de violencia de género durante esta pandemia. Y cómo lo articularon de acuerdo a las limitaciones institucionales y las medidas de resguardo. Bueno, le contesto porque antes la dije a Nati primera. Mirá, la realidad es que desde el legislativo es bastante poco, al menos en San Isidro, lo que se puede hacer en una incidencia rápida, porque justamente lo que necesitamos es sesionar, que pase por las comisiones los proyectos, y es un periodo, digamos, burocrático que en esta época de pandemia, al menos en el Consejo Liberante de San Isidro, que recién ahora logramos abrir y que empiece de vuelta a funcionar, estaba un poco difuso. Lo que sí puedo responder es que desde la mesa local de género, que por supuesto participo,
y es una mesa en donde es una mesa de diálogo y discusión, que también hay hombres, sobre temas de género vinculados con organizaciones sociales, con madres de niños y niñas trans, con organizaciones que tienen que ver con temas de identidad, con violencia de género y demás. Lo que se propuso puntualmente por la pandemia fue hacer una red, que para mí es lo que se debería hacer siempre, el trabajo en red y coordinado con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, con las fundaciones, que fue juntar, digamos, los casos, crear un protocolo de cómo proceder ante casos de violencia de género, donde las mujeres se tenían que ir de sus casas, por supuesto, avisar también a las fuerzas de seguridad del municipio, a cuidados comunitarios, para que sepan y estas mujeres puedan circular libremente, y además hacer un nexo con acción social para que puedan proveerles alimento, sino refugio. En San Isidro no hay refugios para mujeres que sufren violencia de género, y también es un tema que tenemos en la agenda para este año, pero me parece que lo más destacable en el marco de la pandemia fue esta coordinación entre sectores, y esto que les decía, vuelvo a lo que no es un compartimento estanco, digo, es transversal, tiene que estar al tanto el secretario de Prevención Ciudadana y la secretaria de Acción Social, todo, bueno, por supuesto la Dirección de la Mujer, para que en acciones coordinadas puedan atender el tema de la violencia de género en el marco de la pandemia y asistir lo más rápido posible a las mujeres, que se tomen las denuncias en todas las comisarías. Hay un sistema donde se están tomando denuncias online mucho más rápido, bueno, todas las líneas telefónicas que ya conocemos. Entonces, puntualmente lo que se hizo no fue desde el Consejo Deliberante, sí fue desde la Mesa Local de Género en la cual participo. Eso. Y una cosa que me gustaría aclarar, perdóname, porque ha habido una pregunta ahí también. Sí, perdón. Era esto de la toma de decisiones o los espacios de poder, si pensaban en liderarlos. Nosotros tenemos una presidenta que es mujer, digo, entonces hay un montón en convocación, y hay un montón de espacios que los venimos liderando y apostando a eso. Así que sí, te respondía a eso antes. Gracias. Gracias, Catalina. Nati, ¿querés compartir algo? Una cosa, nosotros como el Ejecutivo ya funciona hace 4 años y este es el segundo mandato, el tema de las mesas de género ya se establecieron hace 4 años, se pudieron ordenar y empezaron a trabajar. Lo que nosotros tenemos una segunda herramienta, y como decía Catalina, desde el legislativo no tomás acciones directas porque el proceso es mucho más burocrático para comunicarte legalmente con el Ejecutivo. Lo que sí hacemos es visibilizar ciertas problemáticas y trabajarlas directo con el Ejecutivo, y después, bueno, vemos cómo lo trabajamos con proyectos o beneplácitos para aumentar la difusión. Nosotros sumamos, y una de las herramientas que mejor funcionan en 3 de febrero es el Ojos en Alerta. Es un sistema por WhatsApp que nos permite que cualquier vecino tenga un botón antipánico, y no es solo para usarlo exclusivamente cuando hay alguna actitud sospechosa, delictiva, sino que también se usa para lo que es violencia de género y sobre todo lo que es abuso, para denunciar abuso de niñez, maltrato en la niñez. De hecho, hace muy poco lo empezamos a visibilizar, hace 1 mes y medio, una de las concejalas que fue subsecretaria de Desarrollo Humano, ella pone en agenda esto en el bloque, y lo empezamos a trabajar con el Ejecutivo, y el Ejecutivo, si bien hace difusión del 102, prefiere que se use el Ojos en Alerta porque es comunicación directa con el municipio, porque podemos tener intervención policial inmediata, y el operativo y todo el círculo de las mesas funciona mucho más rápido, y la comunicación desde el municipio para intervenir en esos casos es más rápido porque es comunicación telefónica. Entonces, localmente a nosotros nos funcionó muy bien este dispositivo que lo empezó San Miguel en su momento, y nosotros lo incorporamos hace 1 año y moneda, y realmente para lo que es atención en violencia de género y violencia en la niñez, ha sido una herramienta muy eficaz para la ayuda inmediata y la intervención policial también local. Y después que ingrese todo el proceso que se requiere y el acompañamiento que se requiere para las tomas de decisiones, acompañar a la mujer en la toma de decisión de qué es lo que va a querer hacer y acompañarla en todo ese proceso, acompañadas por mujeres que superaron esa situación de violencia dentro de mesas cerradas,
O sea, hay distintos dispositivos, porque localmente nosotros no tenemos refugio, sino que entramos dentro de la red provincial en lo que es la asistencia a la red de víctimas. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que disertaron hoy, a Lara, Anabela, Catalina, Natalia y también a Silvia. Vamos a estar compartiendo un poco más adelante el informe que Silvia ha presentado. Silvia, ¿querías decir algo? Sí, Ayeri, permitime dos comentarios. Sí. Uno es contarles que la idea con este informe era presentarlo, digamos, como un avance, pero que en realidad desde Ciudadanía Metropolitana vamos a estar haciendo un seguimiento para poder tener, digamos, en panel la investigación sobre cómo se va desarrollando esto y cómo va variando, y también qué otras variables les podemos incorporar en términos del análisis. Y por otro lado, también invitarlos, hemos tenido la invitación desde la Fundación Metropolitana para la plataforma BAN 21, que está haciendo una discusión, está en este momento desarrollándose una discusión sobre el tema del impacto del COVID-19 sobre la situación de género. Pero bueno, era contarles esto, que desde Ciudadanía vamos a seguir compartiendo estos datos y vamos a seguir midiendo y ocupándonos de este tema, porque además nos parece que es nuestra responsabilidad abordar este análisis. Simplemente eso. Gracias, Ayé. No, por favor. Bueno, les agradezco a todos por participar y bueno, estaremos viéndonos pronto en el próximo encuentro, que ya pasaremos luego la información sobre la fecha. No hay fecha aún definida, así que en breve estaremos comunicándoselo. Debido a, sabemos, la cantidad de actividades que hay por estos medios, así que estamos todavía definiendo esa fecha. Bueno, estamos concluyendo luego de 2 horas de haber escuchado los análisis tanto teóricos como lo que implica llevarlo a la práctica y las dificultades que ello conlleva. Les agradezco, realmente ha sido muy enriquecedor. Así que bueno, gracias en nombre del instituto y cerramos si nadie más tiene nada para compartir. Así que bueno, nos vemos.